Para vivir uso una máscara de carne y hueso, un cigarrillo y luego una sonrisa. O primero una sonrisa y luego un cigarrillo, posiblemente encendido. Visto saco y pantalón planchado, frecuento hoteles amarillos. Nadie me espera, ni me conoce, ni me mira. Mi cuerpo es una materia indiferente que brilla, brilla, brilla y nunca es nada. Bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a la voz de Jorge Eduardo Eyelson, que nos estaba leyendo una poesía antes de comenzar este programa. Ustedes ya lo saben, Eyelson nació en 1924, falleció en 2006. Quiero decirles que, bueno, antes de empezar este programa, decirles que en control de emisiones está Gonzalo Gervás y en la puesta al punto está el Flaco Germán, que hemos recibido también la revista La Pupila. Salió La Pupila, una revista gratuita que saca Oscar Larroca y otros pintores. Es una revista de artes visuales y vaya si tiene que ver de alguna forma con Eyelson y con su... Hay una entrevista a Anhelo Hernández, una elegía a Anhelo Hernández, en fin, hay una entrevista con Rodolfo Fuentes. Vale la pena pedirla en los centros comunales, en los centros culturales, es gratuita, insisto, es de La Pupila. Y quiero leerles, antes de comenzar al empezar este programa, una poesía de Eyelson que por lo menos a mí me gustó mucho. Dice, Eyelson tiene un libro que se llama, ni más ni menos, Noche Oscura del Cuerpo, y cada poema es cuerpo en exilio, cuerpo enamorado, cuerpo mutilado, cuerpo melancólico, cuerpo anterior. Bien, cuerpo enamorado dice lo siguiente: miro mi sexo con ternura, toco la punta de mi cuerpo enamorado, y no soy yo que veo sino el otro, el mismo mono milenario, que se refleja en el remanso y ríe. Amo el espejo en que contemplo mi espesa barba y mi tristeza, mis pantalones grises y la lluvia. Miro mi sexo con ternura, mi glande puro y mis testículos, repletos de amargura, y no soy yo que sufre, sino el otro, el mismo mono milenario que se refleja en el espejo y llora. Este es Jorge Eduardo Eyelson, ustedes ya lo saben, es un nombre legendario en su Perú natal, y así como muchos otros países del ámbito hispano. Hemos hablado de él con Mario Sagradini desde el punto de vista de la pintura, hemos hablado con Marta Canfield desde el punto de vista de la literatura, de la poesía, y nos faltó ayer hablar desde el punto de vista del cine, del documental, con Gaby Yepes, porque no pudimos pasarlo aquí en La Máquina de Pensar, porque hubo, si ustedes lo saben, el proceso, el debate parlamentario para aprobar una interpretación que derogue la ley de caducidad o ley de impunidad. No obstante ello, les digo que grabamos a Gaby Yepes, la directora del documental. Vivir es una obra de arte que es... Vivir es una obra maestra, con Gaby Yepes, pero lo pasaremos la semana que viene. Es un documental sobre la figura de Eyelson. Y para continuar hablando, el último día de esta semana, que hemos hablado todos los días, de Jorge Eduardo Eyelson, le estamos dando la bienvenida a Andrés López Velarde. ¿Cómo andás, Andrés? Hola Pablo, ¿qué tal? Mucho gusto de escucharte. Un saludo para todos tus radioescuchas. Andrés López Velarde vive en Perú, es un investigador. Me llamó la atención un artículo sobre el silencio de Eyelson. No lo hemos hablado durante esta semana, y bueno, de alguna forma este artista del exilio y del silencio que fue Eyelson, y que vos abordás en un artículo muy interesante donde decís que prácticamente él va buscando en algún momento una especie de retórica del silencio, va como acallando su voz. Pero bueno, te pido a ver si nos puedes contar un poco de cuál es tu visión sobre la poesía de Eyelson. Sí, bueno, Eyelson en Perú es todo un referente de la tradición poética de nuestro país.
En realidad estoy gratamente sorprendido que ustedes ahora, en este momento, estén celebrando su poesía, recordándolo. En realidad, aquí todavía no estamos celebrando ningún aniversario de él. Él, bueno, falleció en el año 2006, pero no precisamente en octubre. Pero bueno, es verdad, dentro del contexto de la poesía hispanoamericana en general, la imagen y la obra de Eilson atravesó por una retórica del silencio, como tú has mencionado, que es una característica no solamente de él, sino de digamos, un grupo de poetas que desarrollaron una obra muy intensa, especialmente durante esos años, los años 40 y 50 especialmente. No solamente en Perú, hay coincidencias muy interesantes con poetas argentinas como Alejandra Pizarnik o Olga Orozco, tal vez Alberto Girri, y bueno, en fin. Pero ¿y cuál sería el nudo, digamos, esto de esta retórica del silencio, ese afinamiento, la voz, no sé, digo, vos haces un artículo precisamente donde citás a estos grandes poetas, a Olga Orozco, citás también a Pizarnik varias veces, ¿cuál sería? A ver. Exacto, yo creo que el nudo principal de esta retórica del silencio comienza en esta suerte de desconfianza hacia la palabra escrita, ¿no? En el caso especial de Eilson, bueno, él siempre tuvo un espíritu muy libre, creativo, lúdico, y digamos que él siempre su idea de poesía trascendía la palabra misma, el formato impreso. En muchas partes de su obra poética podemos ver una crítica hacia la palabra poética, hacia el mismo uso del lenguaje para escribir poesía. De alguna forma sería la búsqueda de la poesía más allá del instrumento, más allá de la palabra, más allá de la pintura, de la instalación, ¿no? Exactamente. En realidad, la primera parte de la poesía de Eilson, digamos que comienza desde el inicio de los años 40 hasta la mitad de los años 40, se puede apreciar un Eilson diferente, ¿no? Un Eilson que tiene o que practica un lujo verbal, es una poesía con muchas metáforas, influencias de muchas imágenes simbolistas, mucho juego de palabras, imágenes, mucha retórica, pero progresivamente, a partir, digamos, de un poemario como Tema y Variaciones, esto comienza a cambiar, ¿no? El poeta, la palabra poética de Eilson comienza a entrar, digamos, en una suerte de crisis. El poeta comienza a desconfiar del poder de la palabra para escribir la poesía misma, y bueno, comienza a ser una poesía muy, muy experimental, y que termina, digamos, en más o menos en un proyecto experimental en los años 60. En los años 60, bueno, esta etapa de Eilson culmina con un poemario, puede llamársele así, llamado Papel, en donde simplemente hay una experimentación libre y gráfica con los papeles mismos, con el material que el poeta usa para escribir los textos. Hay muchos papeles en blanco, papeles picados, incluso uso de papeles higiénicos, en fin. De alguna forma, esta colección experimental, Papel, marca el fin de la poesía escrita de Eilson en la década del 60. A partir de este momento, bueno, Eilson se dedica mucho más a las artes plásticas, se exilia o se autoexilia en Europa por muchos años, y ocasionalmente regresa al Perú y bueno, atraviesa también por otras etapas posteriores, ¿no? Uh-huh. Andrés, entonces te digo porque durante esta semana estuvimos hablando al principio con Marta Canfield de la poesía, después estuvimos hablando con un artista y un curador plástico de aquí de Uruguay, y él me decía que él no veía, digamos, pero digo esto con muchas comillas, con muchas un paralelo entre
la experimentación que había hecho Eyelson, la investigación, las propuestas audaces en plástica con la poesía. Yo creí que no, pero claro, yo tengo la poesía hasta el año 65, ¿no? Es una antología que tengo hasta el año 65. No conocía o no conozco lo que hizo en los 70. Vos decís que entonces hubo un desarrollo, digamos, paralelo de esta investigación, de esta búsqueda de nuevos caminos. Sí, yo, bueno, digamos que no he seguido rigurosamente la obra plástica de Eyelson, pero digamos puedo rescatar este espíritu libre, creador, que escapa, trasciende a la mera o simple poesía escrita, ¿no? Como el mismo Eyelson lo decía, era parte de su arte poética, de su ideario estético. Para él, pues, la poesía no necesariamente resiste el soporte escrito. Podía encontrarse libremente en cualquier parte, en cualquier cosa. Claro. Él siempre fue fiel a esta idea o a este ideal estético, ¿no? Sí, pues en tu artículo hay un apartado en que hablas de la crisis del lenguaje y el fracaso del poema, y pones, y me pareció muy interesante, 2 epígrafes, uno de John Cage, del investigador músico, claro, que dice: no tengo nada que decir y lo estoy diciendo, y eso es poesía. Y lo pones al lado de otro epígrafe de Eyerson, arte poética precisamente, que dice: lo que yo quiero decir es que no tengo nada que decir, que todo lo que digo lo digo solamente lo digo, sin decir nada. Exacto. Y después pones a Alejandra Pizarnik, que dice: la lengua es un órgano de conocimiento del fracaso de todo poema castrado por su propia lengua. Exacto, sí. Yo tengo la clara impresión de que en estos años, en los años 50, en los años 60, marcan un hito en el cambio de registro de la poesía en lengua hispana, ¿no? Esta clara desconfianza en la palabra escrita para escribir poesía se hace muy notoria en la poesía en general. Eyerson, sin duda, en realidad conocía a estos referentes, John Cage, o por ejemplo Susan Sontag, que es la filósofa neoyorquina, que también tiene un excelente ensayo de los años 60 sobre la estética del silencio, pues, igualmente. Y bueno, en realidad este tema del silencio no es un tema nada nuevo, ni siquiera es de estos años tampoco. En realidad, por ejemplo, cuando Eyelson sacó a la luz este conjunto experimental llamado Papel en el año 1960, algunos críticos peruanos de la época criticaron mucho este tipo de juego experimental que hacía Eyelson con los papeles, porque para ellos pues estaba de alguna forma repitiendo este tema del silencio planteado, digamos, por este poeta francés simbolista Stéphane Mallarmé en el siglo anterior, en este poemario clásico de un golpe de dados no abolirá el azar, en donde precisamente habla del asunto del silencio, refiriéndose a la disposición gráfica de el texto para componer poemas, ¿no? Tiene que ver, supongo yo, Andrés, también las investigaciones, las incursiones también paralelamente en el budismo zen también de este hombre de Eyerson, supongo yo, ¿no? En la arte poética, y hay un humor también que yo creo que es muy peruano. En arte poética 1, él culmina esa arte poética donde se plantea al principio: voy a escribir 100 versos, he decidido escribir un poema de 100 versos nada más, y así sin darme cuenta tengo ya 4 líneas negras sobre esta página blanca. Comienza el poema así y culmina, o sea, 80 y pico, 90 y pico versos más adelante, dice: huye de los poetas como la llama del hollín, y que al revés de lo que piensa fulano, en la poesía como en la vida, lo principal, hay que ser inteligente, no es lo que se queda, sino lo que se va, como amablemente enseña el oriental, y como felizmente he llegado al final de esta composición magistral, a causa de la rima en al, que ahora consta de 99 líneas negras sobre papel bond especial. Exacto, sí, es verdad. Se han hecho muchas lecturas sobre la obra poética de Eyelson. Una de ellas es la que tú mencionas, la del budismo zen.
y que podría relacionarse precisamente con esta retórica del silencio también. En fin, interpretaciones hay varias, hay muchas claves de lectura de la obra poética de Eyelson. Yo lo que he querido mencionar es simplemente una de ellas, que es esta clave o esta lectura a partir de la reflexión sobre el silencio en la poesía de Eyelson. Está también la del budismo zen, está también la lectura de la poética del cuerpo, que digamos se desarrolla en otro poemario de Eyelson como Noche Oscura del Cuerpo. Está también, hay un crítico peruano también, se llama Camilo Fernández, él propone también otra lectura desde el concepto de aura de Walter Benjamin. Andrés, sí, a ver, sí. Dale. Sí, nada, me parece fantástico que las lecturas sean siempre múltiples y muy inspiradoras. Tiene que ver, yo creo que es un gran poeta Eyelson, y obviamente la poesía siempre se nos escapa de los dedos, se nos escapa de los cernidores y se va, como dice Eyelson, no es lo que queda sino lo que se va. Andrés López Velarde, de todas formas te agradezco que hayas participado aquí en Radio Uruguay, en La Máquina de Pensar, y también te felicito por este artículo, este largo artículo, esta monografía que escribiste, porque tiene la capacidad de ser muy fácil de leer, y a la vez no es pretenciosa como a veces los críticos que quieren establecer cosas, sino que se limita a señalar eso, la posibilidad de el silencio en la poesía. Te agradezco, De nada, muchos saludos desde Lima a todos ustedes. Un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Una experiencia única. Recorrer un poco el trayecto opuesto a lo que sería un unplugged. Un show exclusivo donde la virtuosa ejecución y la exquisita composición guardan un delicado equilibrio. Sábados 20:30 y 22 horas. Sala de eventos Teatro Solís. Nico Arnicho, Superplugged. Entradas a la venta por Red UTS. Un espectáculo para sorprenderse y sentir. Invita Radio Uruguay. Actividades en la Sala Citarrosa en el mes de octubre. Jueves 21 a las 21, La Tazónica ofrece Día. Viernes 21, 21 horas, Aguas del Ñandú, con Enrique Rodríguez Viera y artistas invitados. Sábado 23, Sexto Festival de Percusión de Montevideo, concierto de clausura. Dave Samuels de Estados Unidos, Osvaldo Fatoruso, Perseum y artistas invitados. Será a las 21 horas. Domingo 24, hora 20, Galas de la Feria, compañía de flamenco Duende y Compás. Un viaje hacia el interior de una de las compañías más importantes del mundo del ballet, la Danse. Un documental de Frédéric Wiseman sobre las entrañas del ballet de la Ópera de París. La Danse, el arte visto por dentro, su técnica, su organización, su vida cotidiana. La Danse, una película imperdible para los amantes del ballet y del cine. Estreno 5 de octubre. Proyecciones 19, 24, 26 y 31 de octubre, Sala Principal, Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS y Boletería del Teatro. Presenta Fundación Amigos del Teatro Solís, Agencia Punto Ogilvy y Teatro Solís. El SODRE convoca a presentar proyectos. El SODRE comunica que recibirá proyectos de los interesados en participar en su temporada de Cámara 2011, que se realizará en el Auditorio Nelly Goitiño. Los mismos deberán ser presentados entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre del presente año en Dirección Artística del SODRE, Auditorio Nacional Adela Arreta, Andes esquina Mercedes, piso 3. Los proyectos serán analizados por la Dirección Artística y oportunamente se comunicará a los seleccionados. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia.
Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Estamos escuchando, lo hemos escuchado durante toda la semana, Charlie Parker. Obviamente es una música de fondo que es una lástima que sea de fondo porque debería estar en el frente de este programa, pero bueno, es Star Eyes, o sea, ojos de estrellas, ojos estrellados, en fin. Pero sirve este fondo de Charlie Parker, uno de los músicos más interesantes y preferidos por el propio Jorge Eduardo Eyelson, para recibir a otro poeta peruano, un poeta, editor, promotor cultural peruano, Jorge Renato Sandoval. ¿Cómo andás? Hola, Pablo, ¿cómo te va? Bien, bien. Ya habíamos hablado una vez para hablar de la poesía de Oquendo Damat, creo, ¿no? Pues sí, esta es la segunda o tercera vez que tengo el gusto de estar con ustedes. Y bueno, y ahora tratándose de Jorge Eduardo Eyelson, gran poeta y amigo, bueno, me place especialmente. ¿Vos lo conociste a Eyelson? Pues sí, lo conocí en ocasión de su última venida al Perú, que fue en 1988, en ocasión de un festival de artes plásticas que hubo en la ciudad de Trujillo y en donde él estuvo como participante y incluso como figura central, ¿no? Esa fue la última vez que en realidad él vino al Perú y después ya regresó a Europa y no volvió más por aquí, ¿no? Ahí tuve la ocasión de encontrarlo y luego nos vimos varias veces en Europa y también en concreto en Finlandia, donde yo vivía por entonces, y a donde él fue para también participar en una serie de lecturas y mostrar su obra plástica, ¿no? En el 2004 vi que le hicieron una gran retrospectiva de su obra plástica, tecnoquímica, algo así, pero sé que él no fue, o sea, él desde el 88 no volvió más. No, nunca más. Hubo varios intentos de traerlo, incluso él estaba dispuesto a venir, pero a último momento, por lo menos 2-3 veces de las que yo sé, se terminó frustrando su llegada, ¿no? Para pena de todos sus muchos admiradores. Sin embargo, hubo hace pocos años una teleconferencia, una videoconferencia, desde Milán, el que se transmitió a todo el Perú y que, bueno,
fue como si estuviera efectivamente aquí, ¿no? En el Perú, y en fin. Sí, fragmentos de esa teleconferencia o videoconferencia se pueden ver en el documental de Gaby Yepes, Vivir es una obra maestra de Eyelson, ¿no? Así es, hoy estuve viendo por primera vez en realidad el video de Gaby Yepes y me pareció estupendo, bien hecho, da una visión obviamente muy personal de la figura de Jorge y al mismo tiempo es muy emotivo, ¿no? Sí. En todo lo que se ve por ahí, ¿no? Sí. Me acercó desde otra perspectiva a Eyelson como persona, a Eyelson como artista, ¿no? Alguien que quería ser, parafraseando o repitiendo el título de su obra poética en la última edición, Vivir es una obra maestra, ¿no? Claro. Renato, y en las conversaciones que tuviste con Eyelson, ¿alguna vez se planteó, digo, por lo menos dos temas? Una, ¿por qué no volvía nunca al Perú? ¿Por qué no volvió nunca a vivir al Perú desde los 24 años que se fue? Y la otra, si en algún momento hablaron del budismo zen, si hablaron, son dos temas que no tienen nada que ver, pero a ver, O tal vez sí, porque en el zen todo está absolutamente conectado. Uh-huh. Bueno, siempre él quiso venir al Perú, o tuvo en todo caso un deseo permanente de ir y volver, ¿no? Entre Europa y Perú todo el tiempo, pero por un lado tengo entendido que tenía muchas ocupaciones, mucho trabajo por allá, que lo demandaban absolutamente, y entonces no tenía tiempo para nada. Un gran problema y una gran preocupación suya, quizás nada budista, paradójicamente, era que siempre le faltaba el tiempo y estaba preocupado por eso, ¿no? Sin embargo, también tenía una especie de relación conflictiva, ¿no? Con el Perú, como creo que la tenemos casi todos los peruanos, ¿no? Que amamos mucho este país por su gran historia, riquísima cultura, etcétera, etcétera, pero que al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo en tiempos presentes, uno ve tantas cosas, padece tantas cosas incomprensibles en realidad, ¿no? A nivel de, ¿qué te digo?, de la situación de injusticia, de desigualdad, etcétera, etcétera, que de verdad, ¿no?, produce una serie así de contradicciones muy fuertes en cada uno, ¿no? Renato, sí, pues yo ayer estuvimos grabando la entrevista con Gaby Yepes y le comenté esto mismo, digamos, que estás hablando vos en este momento, de Sí. por qué los peruanos, o es una bastante constante, digamos, en el caso de Vargas Llosa o en el caso de Eyelson, que hacen una obra arraigada en el Perú, pero pasan décadas fuera. En tu caso, obviamente, también viviste en Finlandia. Y en el caso de Gaby Yepes, que es menor, ella me decía que también ha vivido 6 o 7 años en Estados Unidos. Y, y como que es no digo que sea una constante, pero bueno, que ocurre, digamos. Bueno, hay diferentes razones, en realidad cada uno tiene las suyas propias, pero si hubiera que quizás generalizar un poco, debo decir que es muy difícil ser, digamos, artista, escritor, etcétera, etcétera, en un país como el Perú, donde lamentablemente uno no puede vivir de esta actividad, ¿no? O de esta profesión, como se quiera, ¿no? Y en gran parte porque no hay ningún reconocimiento ni estatal, ni institucional, ni muchas veces interpersonal, lo cual pues hace complicada la existencia, ¿no? Y en fin, y eso marca la diferencia. Casi todos los grandes también poetas, escritores, comenzando del Perú, comenzando por Vallejo, por ejemplo, ¿no? Han vivido en un exilio exterior, por ejemplo, tipo él, ¿no? Tipo tantos otros, o, por ejemplo, se han quedado dentro del Perú porque no han podido salir, qué sé yo, digamos, y lo han padecido realmente la indiferencia, el maltrato. Estoy pensando, no sé, por ejemplo, en poetas últimos como Alejandro Romualdo, Javier Eguren, Javier Sologuren, Eguren mucho antes, y en fin, y ahora muchos otros también que están en una posición bastante precaria, ¿no? Estoy hablando también de términos mezquinamente
económicos, por ejemplo, ¿no? Sí, digo, es una pena, ¿no? Renato, digo, estamos hablando de esto porque al hablar de un poeta como ellos, parece que surge el Perú como problema. Él en un momento habla de César Vallejo y lo define casi como un padre. Ellerson dice: Padre César, que estás en el aire y en la tierra de nuestra oscura patria. Dime qué cosa me sucede cuando te recuerdo o pronuncio tu nombre, y mi corazón, y mi cabeza, y hasta mi pantalón, y mi camisa resplandecen como si fueran de turquesa. Bueno, sí, no, sin duda Vallejo es uno de los padres de la poesía peruana, y no solo peruana, ¿no?, sino también latinoamericana, sin duda, contemporánea. claro. Entonces, en ese sentido, pues, como a todo padre se le debe a cierto punto la vida, y también, por supuesto, se le debe, pienso yo, por una cuestión de subsistencia edípica, marcar también una distancia, ¿no? Claro. Poner una distancia, no necesariamente ser un parricida, pero sí, digamos, tratar cada uno de desarrollar su propio camino. Me parece absolutamente importante, ¿no? Y en el caso de Eyelson, si tuvieras que recomendar aquí a nuestros amigos que nos escuchan, una vía de acceso a un poeta que es bastante accesible, creo, por lo menos en la antología que tengo yo, Poeta en Roma, ¿qué libro recomendarías? ¿Qué poemas recomendarías? Mira, ahí yo diría que hay tantos, de tantas épocas, de tantos estilos, que me sería muy difícil escoger o recomendar alguno. Que quiera acceder, digamos, a su poesía y no tiene las ediciones a la mano, puede, sin embargo, a través de Internet, hay una página de Internet donde está prácticamente toda no solamente su poesía escrita, sino también lo que llamaban, ¿no?, su poesía visual, su poesía oral, etcétera, etcétera. En estos momentos no tengo la dirección, pero es muy fácil de acceder a eso. Me parece que es algo tipo Perú Libros, etcétera, etcétera. Y bueno, Perú Culturales. Perdón, sí, exactamente. Y ahí encuentran prácticamente todo ello. Son tanto también sus artículos, ensayos periodísticos, que giran obviamente sobre temas literarios o estéticos en general, que son en sí misma una maravilla, y que obviamente se retroalimentan y alimentan incluso, ¿no?, la lectura que uno puede tener de su poesía. En lo personal, sin embargo, me gusta el primer Eyelson, que está un poco más así en la onda, digamos, entre simbolista, se puede decir, y quizás hasta más o menos conceptista, estirando un poco el significado del término. De libros, por ejemplo, como como Reinos, por ejemplo, que es un libro fundamental, ¿no?, en su poesía, y tal vez también En La Mancha y Canción y Muerte de Rolando, un poco dentro de la estela de Rilke, de Rimbaud, para citar a estos nombres, y que son también mis poetas favoritos, ¿no? O sea que en eso coincidiste con Eyelson, porque también eso no lo hemos dicho durante la semana. Rilke, y sobre todo Rilke, es una presencia bastante, dicen todos los críticos, ¿no?, bastante sin duda, constante sin duda en él. Ahora, Eyelson ha seguido escribiendo. Escuchaba el colega anterior, Andrés López Velarde. López Velarde, quería, no sé si no alcancé a escucharlo bien quizás, pero en realidad Eyelson siguió escribiendo después de los años 60, y no solamente escribiendo, sino también publicando. En el año 80 publicó un libro que se llama Tics, ¿no?, que es una especie como de reescritura del soneto en X de Mallarmé, un texto más o menos largo, de unas 50 estancias, y después ha publicado todavía otros libros como Sin Título, Celebración, en el año 90, y en el año 2004-2005, a poco antes de morir, del absoluto amor y otros poemas.
Y tengo entendido que Marta Canfli, que es su albacea literaria, ¿no? Y fue gran amiga y editora suya, está también por publicar nuevos poemas escritos en los últimos años de la vida de Jorge. Todos estos poemas, sin embargo, están de alguna manera siguiendo la línea y el estilo despojado, sencillo, transparente, budista, en el sentido también más amplio del término, no hemos hablado de eso todavía, creo, que de su poesía de los años 50, 60, ¿no? Entonces hay como cierta continuidad en el tiempo, y en su estilo, quiero decir, en estos últimos libros que te menciono. Bueno, Renato Sandoval, sabes que se nos fue el tiempo, sí, es increíble, pero te tengo que decir algo también, que te manda saludos otro poeta, un poeta uruguayo, Luis Bravo, que tiene una columna aquí en La Máquina de Pensar, y que fue el que primero nos dijo, tienen que llamar a Renato Sandoval, y obviamente estaba agendado ya. Gran amigo Luis, gran poeta, gran comunicador también, le mando un gran abrazo, y también, bueno, si me permites, a otros poetas uruguayos amigos como Washington Benavides, Jorge Arbeleche, Alfredo Fresia, que está viviendo sin embargo en San Pablo, etcétera, ¿no? Muy bien, Renato Sandoval, gracias por estar aquí, gracias por haber de alguna forma culminado esta semana dedicada a Jorge Eduardo Eyelson. Queda la invitación hecha por Renato Sandoval. Te mando un abrazo desde Uruguay. Muchísimas gracias. Entonces, adiós, Pablo, que les vaya muy bien. Chau. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Un edificio vacío. Un corredor de cemento. 3 hombres. El examen. La nueva pieza teatral de Carlos Regerman, con dirección de Sandra Macera. Implacable, vertiginosa, un ejercicio de suspenso sobre el poder vuelto contra sí mismo. El examen. Premio Nacional de Letras. Premio 60 años de Teatro El Galpón. Premio Fondos Concursables para la Cultura. Antigua sede del Servicio de Intendencia del Ejército. Rambla Portuaria, esquina Guaraní. Invita Radiodifusión Nacional, Sodre. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. La noche de Uruguay en plena luz. En plena luz. Ocho mujeres danzan al mediodía en el Teatro Solís. 8 mujeres exploran con el movimiento su identidad y su memoria. 8 mujeres en soledad y a plena luz del día. Comienza el ciclo Solos al Mediodía. Solos al Mediodía. A partir del 1 de octubre, todos los viernes y sábados a la hora 13, en la sala de conferencias y eventos. Presenta Fundación Amigos del Teatro Solís. Entrada libre. Meses atrás, cambio de van. Alberto Wolf y los terapeutas. 4 de noviembre, Teatro Solís. Amor profundo. 25 años de Alberto Wolf y los terapeutas. Una noche para la historia. Entradas en venta en Red UTS y en la boletería del teatro. Financia Mastercard 2 pagos. Auspicia Radio Uruguay. Este viernes hacemos radio desde San José. Radio Uruguay emite desde la capital Maragata en el marco de la 5ª edición de la Feria del Libro. Desde las 10 de la mañana, María Inés Ovaldía y Federico Jurkovich, junto al intendente de San José, José Luis Falero. De 10 a 12.
Además, la visita de autores nacionales e internacionales. El guatemalteco Enrique Noriega, poeta y gestor cultural, Premio Nacional de Literatura 2010. También la presencia de Willy del Pozo, peruano, editor y autor de varios libros de narrativa y poesía. Desde Chile, recibimos a la escritora y periodista Alejandra Costamagna. Y de Brasil llega Guto Lins, reconocido autor e ilustrador de libros para niños. Y un cierre con el humor del locatario, Abel Soria. De 10 a 12. Desde los 1050 del dial. Radio Uruguay. Periodismo con otro aire. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Los universos del cómic a través de sus mejores autores. El ojo de la máquina busca en el octavo arte nuevas y viejas excelencias. Más allá de la viñeta, personajes, historias, eventos de un arte narrativo que crece con el tiempo. Más allá de la viñeta. Más allá de la viñeta, esta semana, obviamente con Rodolfo Santulo. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a traer un poco de cómic europeo, que lo hemos tenido ligeramente olvidado últimamente, para dedicarnos más al norteamericano o incluso latinoamericano y hasta el japonés. Y traigo una novela gráfica de dos franceses, Chris y Etienne Dabodeau, que se intitula Ha muerto un hombre. Me parece interesante más que nada por su componente de cómic político, que es una faceta de la historieta universal que nosotros creo que nunca lo hemos tocado más que tangencialmente. Sí. Recuerdo cuando hablamos de Watchmen en su momento. O cuando hablamos de aquella de la Primera Guerra Mundial. También la de Tardy. Que también era un francés, ¿no? Exacto. El cómic europeo tiene la peculiaridad, sobre todo el francés, de ser muy francamente político, porque en realidad, como todo, la historieta tiene la política incluida en cualquiera de sus expresiones. Sí, bueno, la ideología al menos la tiene. Exacto. Y se escribió, ¿no?, cómo leer el Pato Donald famoso de Ariel Dorfman, para tratar de analizar la ideología que subyacía. Que en realidad, como muchas otras cosas, en la historieta puede ser un elemento de propaganda. Si vos te pones en la década, durante la Segunda Guerra Mundial, las historietas de superhéroes, por ejemplo, se acompañaban por ilustraciones donde tenías a Batman, Robin y Superman tirándoles pasteles de crema a Mussolini, Hitler y el japonés. El japonés Hirohito. Hirohito, gracias. Y el Capitán América, obviamente. También el Capitán América en sí mismo. No es necesario ya que se ponga el uniforme. Digo, él carga, ¿no?, con la bandera. Ejemplos más recientes y quizás solo apenas más solapados nos encontramos con 300, por ejemplo, que bajo la famosa batalla de las Termópilas, en un contexto donde los gringos estaban en Irak y se hablaba de nuestros muchachos que mueren lejos de casa, podía sumar 2 más 2. Que nada de esto incluso es en demérito de las obras, sí, porque se puede hacer arte de propaganda y hacer gran arte. O sea, todas las películas de la directora Leni son todas estupendas, y más de propaganda que eso, imposible, ¿verdad? O sea, marcó un género. Pero en este caso, tenemos Ha muerto un hombre, que estuve leyendo que puede ser que sea el tercer tomo de algo. No, es una obra unitaria. El señor Chris, el guionista de esta obra, es un historiador y un escritor de novelas. Ha tocado muy tangencialmente la historieta, no es algo que él haga frecuentemente. Puntualmente, esta es una historia que lo toca porque su abuelo participó un poco de lo que ocurre acá. Acá lo que pasa es, en 1950, 5 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, en Bretonia, en Brest, empieza a haber unos recortes terribles en toda la parte obrera.
estaban reconstruyendo prácticamente la ciudad y empieza a haber empiezan a sucederse huelgas. Ajá. Recortes presupuestarios. Exacto. Hasta que termina el enfrentamiento armado entre la policía y los obreros. Una cosa paradójica. 5 años antes estaban peleando todos en el mismo ejército. Y ahora se terminan enfrentados. Y pasa lo de siempre, ¿no? Piedras contra balas. Claro. En ese contexto se trata de llevar a un director de cine. Todo esto que estoy contando es histórico, ¿eh? Ajá. Que se llama hasta vivo un René Bautier, que en esa misma época le acababa de filmar un documental en Angola, dejando bastante mal parados a los franceses. Por tanto, se lo llama de Brest, de donde él es nativo, para que viniera a filmar los movimientos obreros. Hacer un film de propaganda, básicamente. Un documental, digamos. El problema es que cuando él está llegando, él es un nombre requerido por la justicia a raíz del documental anterior, entonces no puede llegar de manera muy franca. Se produce el enfrentamiento más crudo entre policías y obreros y quedan heridos varios y muere uno de los manifestantes. De las balas de goma con las que supuestamente disparan no son de goma. Algo que lamentablemente es mucho más común de lo que nos gustaría. Sí. Todo esto que estás contando es la historia de la humanidad, lamentablemente, una historia, ¿no? que se repetió en varios lados. Es cualquier cosa menos divertido. Por tanto, este hombre se encuentra con las aguas muy caldeadas, puesto que los obreros piden venganza, la policía está armada moviéndose por las calles, y filma como una suerte de un documental, una muestra de lo que está ocurriendo. Filma distintos movimientos, distintos actos, distintos, una metalurgia, el puerto, ¿no? Ajá. Y arma un pequeñísimo documental de 8 minutos. El tipo lo filma con una cámara en mano de creo que 16 milímetros, algo muy rudimentario, a tal punto rudimentario que le dan él además llega de la nada, y lo que le dan es lo que encuentran. Le dan un magnetófono que no anda, por ejemplo. Entonces el corto es silencioso. Y él dice, cuando miran las imágenes, dice, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? En silencio no tiene... Sí. Y es de ahí lo de Ha muerto un hombre. Ha muerto un hombre es un poema que escribe un autor famoso que se llama Eluard. Por Eluard. Exacto. Que se lo dedica a un soldado muerto en la Segunda Guerra. Lo que hacen es cambiar el nombre del soldado muerto por el del obrero muerto y inician el autocine, te diría. Lo arman en un camión, ponen una tela blanca, el pequeño proyector y van por todas las huelgas mostrando el film. ¿Qué pasa? Estaba hecho con la cinta que encontraron. Lo proyectaron unas 70 veces y se destruyó. Sí. El señor Bautier siguió su vida por otro lado y de este film no se guardan recuerdos. No hay registro. Ahí es que llegamos al guionista de esto, a Chris, que escucha esta anécdota a raíz de investigar que su abuelo participó de estas huelgas y dice, bueno, pero ¿cómo se puede rescatar esta historia? No podemos filmarlo de nuevo, pero sí podemos hacer una historieta donde se cuente esto. Y el documental, por tradición oral, porque lo único que hay es que le contaron, entrevistó a un pueblo este hombre, ¿no? Le contaron qué se veía en ese documental. Claro. Es lo que él pone en el guión para que se dibuje. Entonces, además de ser una muestra de franco cómic político que registra, y te diría político y hasta político de izquierda, claro, que registra un momento de huelgas, digamos los movimientos obreros que son a su vez reprimidos, y qué ocurrió, qué mejoras hubo después, todo eso está incluido. Además es como la utilización de la historieta como una variante de rescate de otro medio que se hubiera perdido para siempre. Sí, tiene que ver un poco también con una corriente que hay actualmente del documental, que se llama documental de creación, y en el cual se hace un documental sobre algo que casi ya no existe, no hay registro, entonces se hacen conjeturas o se hace una recreación. Entonces, ¿hasta qué punto es documental? ¿Y hasta qué punto es ficción? Es ficción, claro. Ficción artística. Bueno, en este caso, que quede claro, esto es ficción 100%. Hay un largo, aquí una vez más el oyente se lo pierde, pero Pablo lo ve, hay un larguísimo informe posterior, donde se detalla la investigación que hizo esta gente, se consiguieron imágenes de otros documentales de la época para que cuando entra el que yo diría la verdadera estrella de esta función en juego, que es el dibujante. No solamente es el dibujante, porque Etienne Dabodeau, que lo digo sin temor a equivocarme, es uno de los nombres fundamentales de la historieta francesa de hoy día, un hombre que tiene apenas 3-4 obras, no tendrá 40 años todavía, 40 y poco,
Y yo creo que es uno de los grandes maestros que tiene la historieta francesa hoy día y una persona a la que de acá a 20 años vamos a estar hablando de todo lo que él ha aportado a la historieta. Chris no es guionista puro. Claro. Entonces le dio la historia y Dabodó, como es un autor integral, hace las dos cosas acá, con la historia del otro. Claro. Pero él hace el guión y hace el dibujo. Y se manda un obrón total, o sea, lo que es en la línea clara, típica francesa, yo diría que incluso, y Pablo no me va a dejar mentir, es un referencia a Tintín. Argué lo de referencia, yo quedé impresionado. En esa paleta baja también. Todo colores claros, pero por ejemplo, uno ve las caras de los personajes y es Hergé. Sí, es parecido, sí. Bueno, es parecido, con una afinidad, digamos. Exacto, sin abandonar el estilo propio, que no se nos malentienda que está copiando a Hergé, que no es el caso. Porque hay otros también, hay otras influencias también ahí. Claro. Lo que hace este hombre es permitirse una muy, muy entretenida, porque además, al ser ficción, tiene secundarios que aportan grados de humor, tiene giros dramáticos, como en un momento dado ellos graban el poema Ha muerto un hombre y lo proyectan. El poema al mismo tiempo que las imágenes. Sí. Mientras van haciendo este extraño tour de force, moviendo el camioncito con las imágenes. Se rompe el magnetófono de porquería, porque lo habían encontrado en una casa. El director, el propio René, empieza a decir el poema. Entonces ellos van, pueblito por pueblito, huelga por huelga, pasan las imágenes, él lee el poema. Un día se queda sin voz. Está tratando de arreglar, y a René desde el principio le dan 2 acompañantes y o guardaespaldas, que son personajes reales, pero para la ocasión absolutamente ficticios, puesto que en el informe final se dice que de ellos no se sabía nada. Sí se sabe que estos 2 hombres lo acompañaron, etcétera, pero no se sabe cómo eran, o qué hacían, o qué pensaban. Y lo que los propone como contrapunto. Son como el contrapunto incluso del verdadero. Ellos sienten mucho más que el propio René lo que están haciendo, porque ellos son obreros en huelga. René es el director de cine. René Bautier. Por tanto, cuando le toca a Petit, no me acuerdo cómo, que es de los 2 que lo acompañan, el petizo, él se ofrece, él dice, cuando el director está sin voz, él dice, yo lo leo. Dice, yo lo leo. No lo leo, en realidad lo sabe de memoria, tanto escucharlo. Claro. Y arranca a declamarlo, pero él lo sabe de memoria raro. Porque entonces empieza a cambiar palabras, porque empieza a ser parte de la lucha de ellos en este momento. Entonces todo el poema se transforma y él termina, o sea, es un momento más emocionante de la novela gráfica, que es cuando el poema cobra carne en digamos que las palabras toman otro significado. Ya no tanto acompañan esas imágenes, sino que son dichas de la perspectiva de uno de los que propiamente está metido en eso que estamos viendo. Entonces él cambia las palabras, lo hace una arenga, lo va girando. Sí, se lo va politizando. Y hay una vueltita al final que es maravillosa, que de esa no se detalla que no sea falsa, pero en fin, esto es historieta en historia, que es que el propio Éluard consigue escuchar la grabación. Lo único que sobrevive hasta ese momento es la grabación. La cinta se destruye y llega a oídos del Éluard que pasó esto y con su poema, y pide escucharla. Es un hombre muy viejo ya a esa altura. Entonces el propio René Bautier lo lleva. Están en la casa de este hombre, que es un hombre de buen pasar, entonces es una casa rica, y un viejito lo escucha. Pone en el magnetófono, el sentado lo escucha y se queda quietito. Y Bautier se empieza a poner nervioso y dice, no, capaz que se quedó dormido, y lo dice en voz alta. Y Éluard dice, no, joven, no me quedé dormido. Dice, permítale nomás que este viejo poeta escuche cómo uno de sus poemas es dicho en carne de pueblo. Y por supuesto que Bautier, cuando se va muy emocionado por lo que agarró, se le cae y se le rompe el magnetófono. Por tanto, ni siquiera la grabación logra sobrevivir al paso del tiempo.